primero de todo, dar las gracias a toda la gente que nos sigue en el canal de YouTube y en redes sociales. Hoy para mí es un honor poder entrevistar a una de las actrices más emergentes del cine latinoamericano. Ella es Elizabeth Turra. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Hola, gracias, estoy muy bien. Gracias a ti por darme la oportunidad de hablar en esta entrevista. Ok, claro, lo primero que me gustaría saber, ¿por qué razón decidiste dedicarte al mundo de la interpretación? Esa es una pregunta que me hacen mucho. Y la verdad no fue como una línea directa, vamos a decir. Desde chiquita yo siempre tenía inclinación por las artes y sí, desde el colegio siempre elegía electiva de actuación, pero como que nunca en mi cabeza fue como una opción factible, creciendo en República Dominicana. Y nadie en mi familia en verdad está en el mundo del cine. Es un poco raro de que, bueno, quiero ser actriz, como que nunca me cruzó que yo podía hacer eso, como que eso no era una de las carreras que la gente a mi alrededor hacía. Entonces yo estudié negocios internacionales, de eso fue que me gradué primero en la universidad, pero siempre tenía esa pasión por la actuación y esa sed, y yo sí fui modelo. Y yo siento que todo comenzó porque mi agencia de modelos me empezó a proponer para comerciales donde yo tenía que actuar. Y yo era muy tímida y le decía que no me sometieran para ese tipo de cosas, pero finalmente decidí hacer una y me encantó. Y decidí después de ahí empezar a estudiar actuación. Y empecé a estudiar actuación y eso nunca se termina. Entonces, por ahí fue que comenzó. Y a mí, o sea, me encanta. Luego de vivir la experiencia de actuar, de estar en un set, yo siempre me he sentido como lo más feliz del mundo cuando estoy en un set grabando. Y eso de tu formación, etcétera, ¿cómo fue tu formación? Porque estudiaste o, o fue totalmente autodidacta. Fue un poco de las dos. Al principio fue un poco autodidáctica, de aprendí mientras hacía, cuando estaba empezando con comerciales, pero luego sí estudié en un conservatorio aquí de actuación en República Dominicana por 2 años y luego nunca he parado de estudiar, dígase como talleres de 3 meses, un intensivo de un mes en Londres, otro intensivo de 2 meses en Madrid, y así como que en 10 años yo siempre estudio, aunque sea 2 o 3 meses al año o más. Como que es una carrera que yo siento que nunca se termina de aprender. ¿Y qué película fue tu película favorita o tu película que te marcó para decir, esto es lo que quiero hacer? Tú sabes que no hay una sola, porque esa pregunta es tan difícil. A mí me gustan tantas películas y yo creo que todo el mundo crece viendo películas, ¿verdad? Yo sí recuerdo que desde muy chiquita a mí me encantaba Tim Burton, que es un director muy particular. Y yo hasta hice una presentación en el colegio acerca de él. Eh, a mí me gusta mucho su forma de hacer películas, pero yo no te puedo decir que hay una película que me marcó, porque no. No hay una sola, son muchas. Desde comedias a romance, a películas de acción, no sé, todas tienen su magia diferente. Y estudiaste en una escuela de actor estudio en Inglaterra. Sí, yo estudié en el 2019, o no, el 2020. Yo fui a Actor Studios por 2 meses, fue muy chula, era un intensivo de 2 meses, era todos los días de 7 de la mañana a 7 de la noche, una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Y cómo es En el... cómo es la metodología ahí? Bueno, y ellos te enseñan un poco de todo, incluso te enseñan hasta el otro lado, no solamente actuación, por una semana ellos también te enseñan como que cada día tú trabajes como en otro departamento de cine para que que ellos, de verdad, yo siento que eso fue muy importante y te enseñan mucho como actor también, a entender como los otros roles en un set. Por ejemplo, un día yo hice de sonidista, un día yo estaba agarrando el boom, otro día yo era editora o la directora, y esa parte técnica te ayuda mucho como a entender cuando tú estás actuando como lo que los otros están esperando de ti, porque la actuación de cine es un poco, es más técnica, obviamente, que la teatral. Entonces, por ese lado, eso. Luego te enseñan varias técnicas como Meissner, Stanislavski. Hay una técnica
que yo no había escuchado antes de ir para allá, que se llaman Laban Efforts, como esfuerzos de Laban, que hablan como del movimiento corporal, que también he usado para la danza, pero yo nunca lo había oído y nunca lo había trabajado para la actuación. Y me pareció muy interesante, como que esa es una de las técnicas que más me ha resonado. ¿Y Vamos a cuál es ver. la técnica que tú siempre utilizas? Yo no creo que yo tengo también una sola técnica. Uno de los compañeros míos de actuación de Londres me dijo una vez algo que nunca se me olvida, que uno como actor va aprendiendo diferentes técnicas a través de talleres y clases y la vida, ¿verdad? Y dependiendo del rol que te toque o la situación, mientras más técnicas tú sabes, como que tú tienes una caja de herramientas, entonces depende del momento, el tú saberlas todas, tú puedes saber cuál elegir en qué momento. Entonces, uno en verdad usa un poco de todas. Yo no diría que hay una sola, sino como depende de la escena, depende del momento, depende del personaje. Pero mientras más tú sepas, más opciones tienes para trabajar. Porque claro, porque muchas veces hay técnicas que se utilizan buscando los traumas del pasado o tirar de cosas que te han pasado en el pasado y yo creo que algunas Claro. veces eso es hacerte daño a ti mismo. Sí, hay que tener cuidado con eso, porque eso está muy bien y yo sí lo utilizo a veces, pero por ejemplo, si es algo del pasado que tú tal vez no has curado o que es muy reciente y tú la utilizas tal vez en un set, tal vez no te puedes salir de ahí, tal vez te va en llanto por hora y no puedes ni siquiera concentrarte en lo que tienes que hacer. Entonces uno tiene que tener cuidado porque jugar con las emociones, uno está jugando con sus emociones todo el tiempo. Yo creo que por eso que dicen que los actores terminan locos. Eh, Porque tú estás jugando con tus emociones, feliz, triste, ay, sí, que tú tienes que tener cuidado. Y yo diría que acompañar eso con terapia también. Sí. Ok. Y aparte del método, lo que me gustaría saber es, tus primeros trabajos fueron con Enrique Iglesias. Sí, pero esos trabajos no fueron de actriz. Yo también hago producción de videos musicales. Entonces, como con 22 años, yo produje bueno, se me dio la oportunidad como asistente para producir un videoclip de Enrique Iglesias aquí en República Dominicana. Y luego como que me encantó y me hice muy amiga de los productores y luego siempre que venían al país a hacer videoclip con Enrique Iglesias, siempre me llamaban y eso evolucionó hasta que el año pasado o antepasado me pusieron como productora, o sea, productora sola de los últimos videoclips. Y eso también es algo que me gusta mucho, en verdad. Siempre está en un set, aunque sea de atrás de cámara, también es divertido. Imagino que todo el tema que eres productora pero de logística. Sí, de logística. Ujú. O sea, ellos vienen con el proyecto, Ok. con una idea. Él usualmente trabaja con un director siempre, que es cubano. Y básicamente mi trabajo vendría siendo como con el director, o sea, yo ando de cerca con el director. Salgo con él, busco locaciones, contrato un equipo local, eh, eso. Después manejo a los artistas, y así. Ok. Sí, logística. Ok. Y después, fuiste mi mundo dominicana. Sí. Sí. ¿Eso te sirvió para abrirte las puertas para hacer actriz? O. Claro, es que todo el mundo, tanto en España, piensa la gente de que cuando llegamos a este momento ya eres famoso y ya se te abren todas las puertas. Yo no creo que sea tanto así. Eh, yo tenía 18 años nada más cuando yo ni siquiera había empezado a estudiar actuación cuando eso. Yo fui Miss Mundo Dominicana, exacto, fue en el 2010, imagínate, hace mucho ya. Y sí, fue una experiencia que a mí, en lo personal, me ayudó mucho porque yo era muy tímida cuando era pequeña en el colegio. Y eso me ayudó mucho a abrirme, a ser más extrovertida, a cuidar mi imagen más, a, a exponerme a, no sé, como a un mundo que yo en verdad nunca me había expuesto. No tiene nada que ver con la actuación, pero sí con la autoconfianza, yo diría. Y habla en público. Y yo puedo decir que eso sí
yo no creo que me dio mucha fama eso, honestamente, pero sí conocí mucha, sí me dio como mucho networking, como que conocí a mucha gente del medio, creo que hablé, el primer director con el que yo hice mi primera película, me acuerdo que fue a hablar cuando yo era cuando estábamos participando, como hablarnos de la industria del cine. Y es la primera vez que mis oídos se expusieron a eso como posibilidad. O sea que por ese lado sí, Ok, y después, tú eres de la República Dominicana. sí. ¿Cómo es la, Pero mi papá es italiano. Sí. cómo es la industria del cine allí? Porque, Ujú. según yo he escuchado, que allí se hace cine porque hay una degradación fiscal. No sé cuánto es el tanto por Ujú. ciento. Sí. No siempre era así. Yo no sé cuánto tiempo tiene ya, pero tiene que tener más de 10 años. Eh, Ahora, después de que hicieron esa ley de cine, por ejemplo, antes de la ley de cine, cuando yo era pequeña, me acuerdo que se hacían que como 7 películas al año, tal vez. Ahora se hacen como 120 películas al año locales. Y la ley de cine tiene como dos vertientes, una local, que ayuda, que es mucho mejor para el cine local, o sea, ayuda mucho más al cine local, y una internacional, acompañada de que aquí hicieron los estudios de Pinewood, que es una cadena de estudio británica, que está en 5 partes del mundo, Londres, aquí creo que en Malasia y 2 sitios más. Y es un estudio de cine muy grande y está a 45 minutos de la capital de República Dominicana. Y eso en combinación con la ley de cine ha hecho que aquí la industria haya crecido como exponencialmente en los últimos años, de verdad. O sea, es una bendición. Por eso mucha gente, incluso hace 3 años abrieron una carrera de cine que no había aquí en las universidades. Entonces yo creo que ya se graduó en la primera generación de estudiantes de esa carrera. Hay mucha más gente preparada. Entonces, incluso después del COVID, yo vi un cambio también como radical, especialmente de las internacionales aquí, porque yo no sé si porque cuando pasó el COVID, obviamente había más regulaciones en Estados Unidos y no tenían lo de la exención de impuestos, entonces vinieron más proyectos internacionales aquí y se corrió la voz y últimamente de verdad que los proyectos internacionales aquí están... Pero claro, porque la degradación fiscal, ¿qué tanto por ciento hay allí? Ujú. ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto es el tanto por ciento de degradación fiscal? Yo no estoy segura, honestamente, de Pero cuánto yo, es. yo creo que es más de un 50%. Para Puede las ser, locales puede ser, o la internacional, tú dices. para internacional. Sí, puede ser, porque de verdad que se están haciendo muchas. Vino Sandra Bullock, hace una con Brad Pitt el año pasado, la de J-Lo, M. Night Shyamalan, el director que hizo El Sexto Sentido. Vale. No, o sea, no sé, son como 5 al año internacionales, así, de esa magnitud por lo menos, y son películas grandes de Hollywood. Y eso ha Y, ayudado mucho a la gente aquí a tener oportunidades. Por ejemplo, yo estaba hablando de eso pero con mi claro, agente ayer. pero lo que suele pasar es que van a la República Dominicana, pero van con el equipo cerrado. Ajá, a eso voy. La ley sí tiene como una cláusula que dice que tanto por ciento, tanto del crew como de los actores, tiene que ser local. Lo cual obviamente a nosotros nos abre las puertas bastante. Por ejemplo, o sea, si yo me quisiera ir a Los Ángeles a ser actriz, a tratar de audicionar allá, vamos a decir, mi competencia va a ser muy grande. O sea, como que los chances de yo poder audicionar tal vez para una película de esa magnitud, con directores que han ganado el Oscar, etcétera, tal vez sean muy pequeñas, porque obviamente en Los Ángeles hay muchísima competencia. Pero aquí, al ser un poco más pequeña la industria, o sea, mucho más pequeña comparada a Hollywood, yo he podido audicionar para directores de ganadores de Oscar y películas así grandes tú sabes, con actores como Jennifer Lopez, Sandra Bullock, etcétera. Y eso es un chance, óyeme, que hay que estar agradecido que no todo el mundo puede tener. Pues sí. Y Sí. ahora vamos a hablar de tu carrera como actriz, porque ¿qué recuerdos tienes de tu primera película, La Soga? Tú sabes que de la soga yo tengo muy poco, porque fue súper corto ¿Fue muy mi corto? aparición, o sea, muy pequeño. Pero para mí la primera película en verdad que yo hice, porque ya fue como un papel, fue El Encuentro,
que es de un director dominicano que se llama Alfonso Rodríguez. Él es muy reconocido aquí. Él ahora mismo vive en Los Ángeles. Él fue que me dio mi primera oportunidad. La primera experiencia, ¿qué te digo? Fue yo estaba bastante nerviosa y yo pues no puedo ni ver las escenas Pero porque, ¿por qué? bueno, porque lo veo y como yo he crecido, yo siento que yo he crecido tanto como actriz cuando lo veo, me da como vergüenza, o sea, me da vergüenza ajena, pero también yo entiendo, o sea, la primera vez, uno no puede esperar la primera vez de nada, se de que Meryl Streep, pero como sea, pero fue muy divertida, o sea, nosotros duramos 3 meses grabando en otra ciudad, con actores, la dinámica de estar en un set por primera vez con un grupo, creando un proyecto en conjunto, de preparar un personaje. O sea, fue muy lindo, pero también yo tenía, o sea, yo tenía mucho nervio, como que yo no me siento, uno siempre tiene nervios, pero como que ahora yo no me siento tan nerviosa como cuando es la película. Ok, y Sí. imagino, tanto para allí también en la industria del cine donde vive la República Dominicana en Latinoamérica, es muy importante tener un representante para un actor. Ujú. Yo te voy a decir, es un poco diferente aquí. Yo viví en Londres 1 año y medio y yo tenía representantes allá. Y allá, si tú no tienes un representante, es imposible casi audicionar para nada. Aquí, últimamente, dígase, en los últimos 2 años, se está poniendo un poco más así, pero hace 2 años o 3 años atrás nadie tenía representante aquí. Porque es tan pequeña la industria que tú de verdad, todo el mundo se conoce, los directores llamaban a los actores directamente, había o el director de casting, tú conocías que habían 5 o 6 directores de casting como mayoritarios y todo el mundo se conocía ya y te llamaban directamente, pero últimamente como no sé si porque ha crecido tanto o porque también hay muchas cosas de fuera, sí se está viendo un poco más que la gente tenga representante aquí, pero no era tan importante antes aquí, fuera sí. En Londres yo gracias a Dios, después del COVID, muchas audiciones son virtuales, lo cual me Exactamente. permite seguí audicionando en Londres, aunque esté aquí, y viceversa. Y eso yo siento que es genial para un actor, porque uno pudiera audicionar a muchísimos países diferentes. ¿Y cómo te prepara un casting? Eh, bueno, pues yo primero me aprendo el texto, muy bien. Yo, para aprenderme el texto, lo que hago es que yo grabo en mi celular la voz de la contraparte, como del diálogo de la contraparte, y me pongo los audífonos y me paso el día entero respondiéndome a mí misma el texto de la escena. Y una profesora mía de actuación siempre me decía como que me ponga a hacer cosas mientras recito el texto. Entonces yo me pongo a fregar, a cocinar mientras recito el texto, como que para que me salga natural, como que me salga como sin distracciones. Una vez que yo tengo eso, yo entonces practico la escena con otro amigo actor, usualmente, o con alguien, o sola si no tengo a nadie, o virtual, hasta por Zoom lo he hecho con algún amigo. Y luego, bueno, si es virtual, que últimamente son todas virtual, llamo a un amigo actor y la grabamos, o sea, nos pasamos hasta 3 horas como pasando texto, probando diferentes propuestas. Eh, Eso es, básicamente, en verdad. Pero yo imagino que cuando tú lees la parte del guión, tú también tienes que entender la psicología del personaje. Bueno, sí, espérate. Primero de aprenderme el texto, yo leo el guión y hago un análisis del guión. Y hago un análisis de, no sé, de dónde viene, de dónde es, qué intenciones tiene mi personaje. Trato de entenderlo primero y hacer como una propuesta escrita del análisis de mi personaje. Okay, luego sí me aprendo el texto y hago todo lo otro. Y luego también yo siento que independientemente del análisis que uno haga, a veces por ejemplo, cuando una audición es presencial, yo he visto que yo hago un análisis del texto como yo entiendo cuál es mi propuesta. Pero uno tiene que estar como abierto a que eso puede cambiar. Porque muchas veces yo hago eso, voy a la audición y el director quiere otra cosa.
o a veces lo hacen hasta para ver una cosa diferente. Y tú tienes como que no casarte con esa idea tal vez que tú escribiste y estar más abierta a, porque he visto mucha gente como que se bloquea, como, ay, esto no fue lo que yo preparé, pero como que estar abierto a que puede cambiar y es otra cosa completamente diferente. Yo creo que un casting tanto en la República Dominicana y en Inglaterra no tiene nada que ver. Mm, mm. Son muy diferentes. Pero, ¿por qué? Cuéntanos. Tratando de pensar por qué son tan diferentes. Yo digo como que el estilo, y en Estados Unidos también, porque cuando yo audiciono para proyectos locales, como para proyectos de Hollywood aquí o británicos, lo que yo he escuchado de consejos es que Londres, por ejemplo, o el cine, o sea, en la audición británica, yo me di cuenta que cuando yo audicionaba, a ellos les gusta más que tú seas más sereno. No sé por qué. Como que no te puede mover mucho en las grabaciones. Como que yo quiero ver todo más en la cara, pero casi nada de movimiento en el cuerpo. Yo no sé si es por el estilo de cine que se hace allá o qué, pero ese consejo me lo dieron muchos directores de casting en Reino Unido, cuando yo hacía mis audiciones, que no me moviera tanto. Pero sin embargo, cuando yo hago audiciones para Estados Unidos o aquí, me dicen todo lo contrario. Entonces yo no sé, también depende del director, yo no sé. Esto es un juego de adivinanza, de lotería, yo estaba hablando de eso una vez con una amiga mía directora. Yo estaba audicionando para algo de Londres. Yo le decía, yo no sé qué hacer para esta audición. Yo quiero que me elijan. Yo quisiera saber qué ellos están buscando para yo dárselo. Y al final ella me dijo algo que se me olvidó de que yo creo que ni ellos mismos lo saben. Ni Tú ellos tienes mismos que lo ser saben. tú. Tienes que ser tú y tu intuición y dejarte ver quién tú eres, porque al final eso puede ser lo que están buscando. Y casualmente, mira, le hice caso, en esta audición sí me la dieron. Y Cosas de la vida. háblanos de tu película Una aventura histórica. Una aventura histórica. Ok, esa fue de Luis Llosa, que es un director, esa era, la de Luis Llosa, confundida con otras que parecen los nombres. Sí, esa era. Luis Llosa, él es, él dirigió Anaconda hace muchos años atrás. Hostia, Él, bueno, sí, él como que se había quitado, yo creo, del cine. Y últimamente ha venido mucho al país a hacer películas. Creo que esa fue la primera que vino a hacer, ya están haciendo la parte 2. Es una película que se trata sobre un viaje en el tiempo en la historia de la República Dominicana. Y mi personaje hace la mamá de uno de los padres de la patria de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, cuando estaba embarazada de él, o sea, cuando era joven. Fue muy interesante ese rodaje, me gustó mucho porque era de época y la ropa era de época y las expresiones y la historia. Fue muy diferente a lo que yo había acostumbrado a hacer. Y trabajar con Luis Llosa me gustó mucho, en verdad. Todo el mundo yo creo que ha visto Anaconda en su vida. Eso fue un clásico. sí, sí, sí. Y después, te voy a decir, hiciste una película que se llama Shotgun Wedding, Ajá. con Son Jennifer buenos. López. Uy, Sí. Salud. perdona. Cómo conseguiste entrar en esa película? ¿Cómo fue el casting? Pues esta película es uno de sus proyectos internacionales que se hizo justo después del COVID aquí y mi agente local me consiguió la audición. Una de las audiciones más largas que yo he hecho, en verdad, porque me hicieron hacer 5 personajes diferentes, una canción, yo no soy cantante, pero bueno, todo por la película. Eh, y fue grabada, o sea, fue virtual. Y eso fue. Luego me eligieron. Se supone que yo tenía una línea, o sea, una línea. Pero es complicado porque la película es de esas películas que son todo en una sola locación. Toda la película se basaba en un hotel
que se supone que es las Filipinas, pero era aquí que se estaba grabando, eh, en un resort espectacular frente al mar que hay aquí en la isla. Y toda la película pasa en ese solo sitio, es como hay una boda, y los invitados de la boda son capturados, entonces todo es como eso, como que la captura, o sea, por un lado, estoy en la película entera porque todo pasa ahí, pero en verdad yo solo me tengo una línea. Pero la experiencia fue inolvidable, o sea, la experiencia, uf, yo lloré cuando se acabó, fueron 3 meses, 3 meses de rodaje. grabando, 3 meses de Es rodaje. que normalmente 3 meses de rodaje ya es una película grande. No, esa película, la película duró 6 meses rodando, pero yo tuve Sí. 3 meses. Eh, J-Lo tuvo 6 meses, yo tuve tres, casi 2 y pico fue. Y estábamos todos los actores en un hotel, entonces había COVID, entonces no podíamos, había una burbuja de COVID, entonces nadie podía salir, lo cual fue en verdad lindo, porque entonces todo el mundo se juntaba los días libres, estábamos todos en el mismo hotel, íbamos a la playa, así que eh, compartir con actores como Jennifer López, Jennifer Coolidge, que acaba de ganar un Golden Globe por la serie que hizo, Lenny Kravitz, O sea, George Mel, estar con ellos todos los días, de uno en uno, ver cómo esas personas que tú admiras trabajar y ver cómo trabajan y compartir fue increíble, de verdad. A mí me encantó, yo aprendí muchísimo en esa experiencia. y después, imagino que has tenido la oportunidad de ir a casting en Hollywood, etcétera, y moverte por la industria de Hollywood. ¿Cómo es la industria de Hollywood para una persona que es latina? ¿Qué te digo? Sí me han salido 2 o 3 más oportunidades después. La película salió hace como 2 semanas. Yo sí he visto que después de que salió esa película me han salido más oportunidades de audiciones fuera, pero tampoco tantas como tú crees. Pero yo no sé, tú sabes que en Reino Unido, para un latino, yo sentí que no habían tantas oportunidades. Yo no sé si Reino Unido todavía no está tan abierto no sé, a los latinos en su cine, pero Estados Unidos yo siento que sí. Incluso yo me voy más allá, yo siento que está de moda ser latino en Estados Unidos por alguna razón. Y, y yo siento que sí hay muchas oportunidades en Hollywood para los latinos. Y no sé qué tanto puedo decir de eso, pero viene una serie larga que van a grabar aquí, para la que audicioné, que se basa en Miami, pero la están haciendo aquí, para la que van a necesitar un montón de latinos que hablen inglés. Entonces, fingers crossed. Pues te deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Y después hiciste la serie, la miniserie Lonesome. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Sí, esa no, súper bien. Esa también se grabó aquí con la ley de cine. Mi papel fue pequeño también. Yo hacía de la esposa de un, no sé cómo se dice en español, a minister, como de una iglesia, pero de los que sí se pueden casar, que rescata a un bebé que dejan en la puerta de la iglesia. Pero una sola escena. Pero fue muy chulo. La directora británica, muy profesional, primera vez que trabajaba para una serie británica. Me gustó mucho el profesionalismo y la dinámica que tenía en el set. Eh, También fue de época, fue muy chulo. ¿No creo un poco que muchas veces eh, muchos actores entran, tienen más facilidad si eres amigo de los directores de casting? ¿Qué te digo? Un director de cast, o sea, vamos a ver. Yo sí siento que en la vida de verdad muchas de las cosas son networking y a quien tú conoces, pero eso te llega hasta un punto. Dígase, si tú eres una persona preparada en todos los sentidos y está en tu casa haciendo nada, no creo que te va a ir bien. Si tú eres una persona que no está preparada y sales mucho a buscar oportunidades, conoces mucha gente, tampoco te va a ir bien. Es como encontrar ese sweet spot.
tú tienes que estar preparada y luego salir a conocer gente, porque sí, la verdad es que esto es una industria, yo no sé, toda la industria tal vez, son de conexiones. Mientras más conexiones tú tengas, más oportunidades vas a tener, honestamente. Pero tú tienes que hacer tu trabajo, estar preparado. Yo puedo conocer a 1000 directores de casting, pero ellos no eligen la película. Ellos me pueden dar una audición, ellos me pueden conseguir una audición, pero de mí depende de que yo haga esa audición bien, de ahí para adelante. Entonces, sí. Y las audiciones, yo creo que a lo mejor en países como Inglaterra, Estados Unidos, lo que te dan es una oportunidad. Entra y hazlo bien. Ujú. Sí, Yo creo no, que, en todo. pero yo creo que en Ajá. la República Dominicana te dejan volver a repetir, ¿o no? No, ¿No? no, en verdad no. Lo único que te da como volver a repetir, no es volver a repetir, pero el hecho de que muchas audiciones sean virtuales ahora, tú la puedes repetir todas las veces que tú quieras, porque, o sea, son pregrabadas. Si yo tengo una audición que entrega pasado mañana y yo la grabo y la mando, yo sí la puedo grabar 1000 veces Vale, es hasta que me decir, quede bien, que el casting ya tú lo haces pregrabado, es decir, manda el fragmento grabado. 100%. Vale. Ajá, pero eso está Entonces, haciendo así en Londres, aquí en Estados Unidos. Para la de J-Lo fue así, para la que he audicionado en Londres también. Lo cual tiene muchas cosas buenas para mí, porque, por ejemplo, me puedo equivocar y lo puedo hacer de nuevo. Óyeme, yo lo puedo grabar mil veces y ver la que mejor me guste, grabarla con un amigo, qué sé yo. Por ese lado tiene esa ventaja. Pero por otro lado, no tiene la ventaja de que cuando tú lo haces en vivo, tú tienes el feedback de la gente que está ahí, que a veces sí, tú lo quieres eso, cuando tú estás solo en tu casa, como que te orienten por dónde ir. exactamente. Yo pensaba, ¿y nunca la he hecho en plan en directo? ¿Online en directo o qué? Cuando te hacen callback, sí. Por ejemplo, tú haces la primera que tú le mandas, a veces hacen como una preselección y para preselección o te piden ir en vivo o la haces virtual en vivo, así por Zoom. Sí, yo he hecho por Zoom también. Y pues, mira que yo eso no me lo esperaba, lo de que tú podías enviar la escena ya grabada, pregrabada ya a ellos. Yo Así es que se pensaba, está haciendo, yo pensaba que así que siempre lo que se hacía era un casting online por Zoom, pero en directo. no, la mayoría, o sea, que el 90% está haciendo así. Tú mandas los videos. Es que le ahorra mucho tiempo a los directores de casting también. Ellos pueden ver más gente, eso le permite ver más personas más rápido también. Y háblanos de tus últimos proyectos. ¿Cuáles fueron mis últimos proyectos? El último proyecto que yo hice fue una película dominicana, en verdad, que se llama La Familia, de un amigo director que se llama Yasser Michelén. La película es con dos grandes actores dominicanos, que se llaman Frank Peroso y Manny Pérez. Bueno, Manny Pérez también vive en Nueva York y hace películas en Estados Unidos. Y fue mi primer profesor, en verdad, de actuación. Sé que fue muy chulo trabajar con él. Eh, no ha salido todavía. Mi papel también es un papel pequeño. Todavía no me han dado ningún protagónico. Pero me gustó, fue como entre amigos ese proyecto. Y es sobre eh, un señor que se gasta todo el dinero de su familia como una cosa de pirámides. En un negocio de pirámides. Y se mete en unos líos ahí. Ok, ¿y qué es lo que crees tú que es lo más importante para ser actriz? Hmm. Tú sabes que antes, yo no sé, par de cosas, antes yo pensaba que era el talento, pero ahora yo pienso que el talento se trabaja, número uno. Tienes que tener pasión, perseverancia, mucha paciencia, mucha paciencia porque yo siento que lo que más hace un actor es esperar. Tú grabas una audición, tienes que esperar a que te llamen. Te dan un papel, tú estás en el set esperando muchísimo tiempo cada vez que cambian las cámaras. Tienes que tener mucha paciencia, disposición para aprender, ser tú y ser auténtico, que es algo que me ha costado mucho entender y cómo integrar lo importante que es ser auténtico.
eh, conocerte bien a ti mismo, eh, y tener gente que te apoye a tu alrededor. Es muy importante porque esto es una carrera muy solitaria. Tienes que tener gente y a veces de mucho rechazo. Entonces, si tú no tienes gente a tu alrededor que cree en ti, después de tu no 100 veces, óyeme, cualquiera se rinde, de verdad. No, pero es que yo creo que en esta profesión, tanto para un director o un actor, el estado natural, lo que te van a decir siempre es el no. Ujú, todo el Pero tiempo. yo creo que eso hasta te sirve, porque que te digan no, 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 y tú eres constante y lo tienes en la cabeza, eh, te dan tantos palos que te hacen invencible. Sí, no, si tú tienes una piel dura, sí, 100%, pero óyeme, hay veces que uno está, bueno, qué sé yo, que tiene como 50 no seguidos y uno está de qué mierda, ¿será que sigo con esto? La vida se me está pasando, ¿será que elegí? O sea, uno se duda, entonces, pero a veces, si tú tienes gente que quiere en ti a tu alrededor, o sea, es necesario a veces esa gente que cuando tú estás en tus malas te diga, no, no, sí, tú puedes, vamos, que sí. Es necesario, de verdad. Ok, y para terminar, ¿qué Ujú. consejo le daría a una persona que quiera ser actor o actriz? Número uno, que se prepare, que estudie y se prepare, que para todo hay que estudiar y aprender, que lea mucho. Eso es también algo que me ha ayudado bastante, leer mucho, porque eso te da muchas opciones a la hora de crear, el leer muchas novelas. Eh, tener una vida, esto lo he aprendido en los últimos años, tener una vida aparte de la actuación. De verdad, es importantísimo tener un balance, porque a veces la actuación te consume tu vida entera. Y además tener como experiencias de vida te ayuda como actriz en tus personajes. Y esto es algo que he aprendido como tarde en la vida, como que yo estaba toda en actuación, actuación, entonces, y hay que vivir la vida también. Como que al final tú eres un ser humano y tú estás representando seres humanos en la televisión, entonces vive tu vida, sé tú y prepárate, yo diría. Ok, pues gracias Liv por aceptar la invitación y para Gracias mí a ha ti. sido todo un honor haberte entrevistado. Muchas gracias, Fran, un placer, de verdad. Pues gracias.